Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias y que todos los problemas que esté trayendo esta pandemia no nos afecten tanto, no nos hagan sufrir tanto tampoco, ¿ya? Hoy vamos a empezar la clase de inglés. Estamos en el mismo tema, en la misma unidad. Si ustedes recuerdan, hemos visto profesiones, oficios, acciones que realizan estas profesiones, dónde las realizan, etc. Vamos a seguir con el mismo tema, ¿ya? Vamos a seguir con el tema de las profesiones y para eso, la clase de hoy tiene como objetivo demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y auténticos simples, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hoy vamos a leer un texto un poquito más largo que los que habíamos leído antes, porque antes eran unos textos muy cortitos de 4 líneas máximo. Ahora es un texto un poquito más largo, pero no se asusten, ya, porque yo les voy dando tips ahí para que ustedes puedan encontrar la información y todo eso, ¿ya? Ojo, para poder realizar la actividad de manera fácil y rápida, fíjate muy bien en los tips que irás leyendo y escuchando. Estos te servirán para encontrar la información necesaria para responder las preguntas de la actividad. Como les decía, yo les voy dando tips, les voy diciendo fíjense acá, para que ustedes puedan encontrar la información, ¿ya? Así que no se abrumen cuando vean el texto. Este es el texto, ¿ya? Patricia Jara, a Nurse Story in the Front Line. Si ustedes se fijan en el protítulo, hay muchas palabras que se parecen al español. O que uno puede decir, uy, se parece, a lo mejor es esto. Y en realidad sí lo es, ¿ya? Y esas palabras que en inglés y en español se parecen mucho, incluso llegan a ser casi iguales, significa que es un cognate. Se llama cognate esa palabra. La palabra que en inglés y en español es similar y que significa lo mismo, ¿ya? En el texto hay muchos cognates que te van a servir para que entiendas de qué se está hablando. Porque ustedes muchas veces ven un texto y dicen, no entiendo nada. Pero en realidad si yo me pongo con la disposición para leerlo 1, 2, 3 veces, porque no a la primera yo no voy a entender todo, es una cosa obvia, ¿ya? Porque es otro idioma y todo. Pero si yo me pongo como meta leerlo así bien concentradamente, voy a darme cuenta de que hay muchos cognates que me van a servir para poder entender de qué está hablando el texto, ¿ya? Dice aquí, read the text, pay attention to the words in bold. Bold significa son las palabras que están en negrita, ¿ya? Todas las palabras que están en negrita nos van a servir para que nosotros entendamos el texto. ¿Por qué nos va a servir? Porque acá yo les hice esta lista. Todas las palabras que están en negrita son las que están acá. Y tenemos aquí el significado de esas palabras en negrita, ¿ya? Entonces yo voy a ir leyendo el texto y voy a ir fijándome en estas palabras en negrita y como tengo el vocabulario aquí, me va a servir para poder entenderlo, ¿ya? Además aquí tenemos la definición de cognate, por decirlo así, la explicación. Los cognates son palabras que en inglés y en español se escriben igual o casi igual y que tienen el mismo significado. Ejemplo, miren aquí, different, diferente. Se escribe casi igual, ¿ya? Y significa lo mismo. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Estas palabras, las keywords, las tienen que copiar en su cuaderno. Ya copien el título del texto y colocan keywords y escriben las palabras. ¿Ya? Y como yo no les escribí los cognates, van a tener que buscar dentro del mismo texto y crear una lista de al menos 10 cognates que encuentren. Ya, ahora, ojo, no todos son cognates, no todas las palabras que nosotros pensamos que son cognates lo son. Por ejemplo, miren, yo aquí les puse en una keyword, para que no se equivocaran, le puse la palabra relatives. ¿Se fijan? Si nosotros pensáramos que esa fuera un keyword, o sea, un cognate, perdón, diríamos, aquí dice relativos, pero no. Relatives significa parientes, ¿ya? Entonces, ojo, si ustedes no están seguros de que sea un keyword, búsquenlo en el diccionario, ¿ya? Y ahí van a estar, o sea, de que es un cognate, perdón. Búsquenlo en el diccionario y ahí se van a dar cuenta de si lo es o no. Y las van a anotar en su cuaderno, al menos 10, ¿ya? Ahora, tenemos acá un listado de las question words. Las question words, chiquillos, son las palabras que se ocupan para hacer preguntas, ¿ya? Preguntas de información, porque hay preguntas de información y preguntas en las que uno responde sí y no, ¿ya? Si ustedes recuerdan, a principio de año, cuando nos estábamos recién conociendo, yo les ponía de ejemplos algunas question words, ¿ya? Y algunas preguntas, porque por ejemplo,
existen las preguntas yes, no question, en las que uno responde sí, no. ¿Eres alto? Sí. ¿Te gusta el chocolate? Sí, no, etc. Y están las question words, que son las preguntas de información. Who, ¿quién? Y uno puede responder, por ejemplo, ¿quién es tu mejor amigo? Sí. No, es una pregunta de información. Mi mejor amigo es Pedrito, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué están acá? Porque nosotros en esta comprensión lectora vamos a tener que responder estas preguntas. Ya, no hay preguntas con todas las question words, pero yo les puse aquí para que ustedes vayan recordándolas y para que no se les olviden, porque de aquí en adelante las vamos a ocupar mucho. ¿Ya? Entonces, la actividad. Miren, acá está la actividad. Nosotros vamos a leer el texto, como les dije, como 3 veces, si es necesario 4, para que lo podamos entender bien. Vamos a ocupar las keywords para poder entenderlo mejor. Vamos además a ocupar nuestras cognates y así lo vamos a poder entender aún mejor, ¿ya? Y vamos a responder verdadero o falso. Ojo, T si es verdadero, porque true es verdadero, true. Y F, false, si es falso. No hay que justificar, chiquillos, solamente poner T o F. Ahora, fijarse bien. Las preguntas están en orden. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no les voy a poner una pregunta, la primera pregunta si sale al final del texto. No. Vamos a ir por orden, ¿ya? Entonces ahí tienen que fijarse bien y colocar verdadero o falso. True or false. Luego tienen que responderme 3 preguntas. Y aquí, si se fijan, estamos usando las question words, ¿ya? What is the nurse's name? Why does she say that her life has changed? Who lives with a fiancé? ¿Ya? Leemos el texto nuevamente y respondemos estas preguntas. Y al finalizar, tenemos nuestro ticket de salida. En el tema, ustedes ponen el título del texto y tienen que responder estas preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Se te hizo fácil o difícil responder las preguntas? ¿Respetas la cuarentena y medidas de seguridad en esta pandemia? ¿Cómo? ¿Ya? Esas respuestas en su cuaderno. Una vez terminada la actividad, ustedes recuerden, fotito y la mandan por mail. Además vamos a vernos en una instancia de retroalimentación, así que si tienen alguna duda y todo eso, pueden comunicarse vía mail, pueden comunicarse a mi WhatsApp o en su defecto hablar con su profesor tutor para que él se comunique conmigo. Ya espero que les vaya súper bien, chiquillos, en la actividad. Cualquier duda ya saben. Así que les vaya bien. Les dejo un besito grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto en la retroalimentación. Que estén bien. Chao.